Los relatos más antiguos de los hijos de Dios son como ecos lejanos de una era donde la divinidad y la creación danzaban en armonía. Mencionados en textos sagrados y tradiciones orales, estos seres celestiales fueron reconocidos como parte integral del tejido del universo, existiendo antes de Adán y su papel en el jardín del Edén. A medida que nos adentramos en la antigüedad, descubrimos que estos hijos de Dios estaban imbuidos de un propósito que iba más allá de ser meros mensajeros. Eran guardianes de lo sagrado y facilitadores de la conexión entre lo humano y lo divino. En las antiguas culturas de Oriente Medio, a menudo se les atribuían títulos que reflejaban su estatus. En los textos sumerios, por ejemplo, encontramos referencias a seres que cumplían roles de protección y guía, enfatizando su relación con el destino de la humanidad. Al parecer, estos hijos de Dios no solo observaron la creación de Adán, sino que también estaban profundamente involucrados en el proceso formativo del mundo, actuando como arquitectos subordinados al plan divino. Este papel compensatorio les confería una notable responsabilidad sobre la tierra y todas sus criaturas. Los antiguos hebreos, en sus relatos, describieron a estos seres como Benei Elohim, o hijos de Dios, un término que señala tanto su naturaleza celestial como su función en el orden cósmico. En el libro de Job, estos hijos aparecen ante Dios, no solo como espectadores, sino como consejeros en la corte celestial. Este contexto parece insinuar que existía un sistema jerárquico en el que los hijos de Dios ofrecían su sabiduría y perspectivas, contribuyendo a decisiones que afectarían a la humanidad. Esta visión de colaboración sutil revela la profundidad de su influencia en los eventos de la creación. Sin embargo, con el tiempo, la comprensión de su existencia ha tomado giros sorprendentes. En diversos relatos apócrifos, como el libro de Enoc, se presentan versiones más inquietantes de estos seres. En estas narrativas, algunos de los hijos de Dios se apartan de su propósito divino, traspasando límites sagrados al interactuar de manera indebida con la humanidad. Este giro dramático no solo plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío entre los seres celestiales, sino que también abre la puerta a debates sobre las consecuencias de tales transgresiones que repercutieron en el mundo. A medida que la civilización avanzaba, la imagen de los hijos de Dios se fue entrelazando con arquetipos de deidades y mitologías locales, complicando aún más su comprensión en la tradición espiritual. Así, el misterio detrás de su origen perdura. ¿Eran estos hijos de Dios simplemente espíritus guardianes con la intención de beneficiarse a la humanidad? ¿O su papel estaba destinado a evolucionar a lo largo de la historia, enfrentándose a las mismas incertidumbres que sus creaciones? En este complejo entramado, se hace evidente que los hijos de Dios son más que figuras fijas en narraciones. Antiguas, son símbolos vivos de las luchas entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, un testimonio de las innumerables capas que se despliegan en la historia de la creación. Las historias sobre la creación del mundo son tan diversas como las culturas que las han forjado. Desde la oscuridad incesante del vacío, emergen relatos de dioses que luchan con el caos primordial, dando vida a los elementos que darían forma a la tierra. En estas narraciones, la materia no surge por la casualidad, sino como resultado de un acto deliberado de voluntad divina. Con cada palabra, cada pensamiento concebido en el vasto silencio, los hijos de Dios instigan un orden necesario que busca equilibrar lo que de otro modo sería un tumulto perpetuo. Adentrándonos en la trama del tiempo, encontramos vívidas descripciones de los hijos de Dios moldeando el mundo. Cuando el agua y la tierra aún danzaban en una existencia tumultuosa, ellos intervinieron, delimitando continentes y océanos. La tierra fue inflada con montañas, valles esculpidos por el paso del aire y el agua que vendría, mientras que los cielos fueron adornados con estrellas y planetas que orbitan como un ballet cósmico. Los hijos, al darles nombres a los astros, fomentaron la conexión entre el cielo y el mundo terrenal, uniendo lo divino y lo humano en una red de significados y propósitos. Cada criatura y planta que brotó de la tierra fue concebida en su mente, desde el más pequeño insecto hasta las majestuosas bestias que reinarían en los cielos y océanos. Las aves fueron dotadas de alas que susurraban a través de las brisas, mientras que los peces nadaban con gracia bajo las olas. Con cada forma de vida, los hijos de Dios impusieron un sentido de armonía. Cada ecosistema, un reflejo de la sabiduría divina, se convirtió en un microcosmos donde la vida podía prosperar. Sin embargo, la creación no se limitó a la flora y la fauna. El elemento humano estaba destinado a ser el culminante instante de este proceso sagrado.
A medida que los hijos de Dios moldeaban el barro de la tierra, infundieron con su aliento un espíritu de innovaciones. Así, el hombre no solo sería un mero habitante de este orden, sino un participador activo en su continuo desarrollo. En su esencia llevaban el legado de sus creadores, una chispa divina tan esencial como el fuego que da calor o la luz que guía. Con el surgimiento de la conciencia humana, el papel de los hijos de Dios se podría interpretar en términos de protección y guía, fundamentales en un mundo donde el libre albedrío se comenzaba a manifestar con fuerza. Así, el universo comenzó a girar no solo a través de fuerzas físicas, sino también por las decisiones y reflexiones de aquellos que lo habitaban, creando un tapiz entrelazado de destinos y propósitos. Las creaciones, por lo tanto, son un diálogo en curso, un llamado de regreso a sus creadores. Cada acción humana en la tierra resuena en los cielos, y cada estrella brillante en la noche murmura ecos de aquellos que dieron vida al mundo. La creación del cosmos se cimenta así en un laberinto de relaciones que conectan lo terrenal y lo divino, un recordatorio constante de que, en la vastedad del universo, hay lugar para la humanidad y su continua búsqueda de significado. A medida que nos adentramos en las complejidades de la figura de los hijos de Dios, es esencial considerar no solo las referencias bíblicas, sino también las interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos en diversas tradiciones culturales. El Antiguo Testamento hace eco de la presencia de estos seres en pasajes que evocan tanto curiosidad como reverencia. Por ejemplo, en el libro de Job se menciona a los hijos de Dios al presentar a las divinidades celestiales ante la corte divina, lo que ha llevado a algunos estudiosos a considerar su naturaleza como seres celestiales, intermediarios entre el Altísimo y la humanidad. Esta representación ha encontrado eco en textos del Antiguo Medio Oriente, donde algunas deidades se involucran activamente en la vida humana, sugiriendo que las fronteras entre lo divino y lo humano pueden ser más permeables de lo que a menudo pensamos. Las diversas interpretaciones de los hijos de Dios también encuentran un espacio en la mitología griega, donde los dioses, lejos de ser entidades distantes, interactúan íntimamente con los mortales, a menudo a través de descendencias heroicas. Aquí podrían verse como un paralelo a esos hijos de Dios, seres que descienden a la tierra y entablan relaciones con los humanos, engendrando a su vez a héroes y semidioses. Estas historias reflejan no solo la necesidad de comprender lo divino a través de lo humano, sino que también invitan a la humanidad a reflexionar sobre su propio lugar en el universo. Tal como los griegos veían a sus dioses como figuras que representaban las fuerzas de la naturaleza y la complejidad del comportamiento humano, los hijos de Dios podrían ser interpretados como manifestaciones de un orden cósmico más elevado, uno que trasciende la mera existencia física. En las tradiciones celtas también encontramos una rica variedad de seres sobrenaturales que podrían considerarse análogos a los hijos de Dios. En la mitología celta, las tutelas o seres de luz son vistos como guardianes de la tierra y sus habitantes, protectores que a menudo salen de su reino etéreo para guiar o advertir a los humanos. Este tipo de relación sugiere una visión del mundo donde los límites entre los reinos son fluidos y las interacciones entre humanos y seres de luz son frecuentes. Esta idea puede resonar particularmente en el contexto de los hijos de Dios, quienes, según algunas interpretaciones, cumplen un papel similar en la conexión y protección de la humanidad. Sin embargo, estas representaciones no están exentas de controversia. Las mismas escrituras que mencionan a los hijos de Dios también plantean interrogantes sobre su naturaleza y propósito. Algunos intérpretes modernos, a menudo influenciados por la ciencia y la crítica textual, sugieren que la imagen del ser divino o de los seres celestiales puede verse como una metáfora de la lucha de la humanidad por comprender su propio origen y destino. La figura de los hijos de Dios, así, podría simbolizar no solo a seres superiores, sino también a las aspiraciones humanas hacia la divinidad y el entendimiento trascendental. Esto sugiere que, independientemente de la interpretación que se adopte, el papel de los hijos de Dios en la narrativa humana ha sido, y probablemente siempre será, un espejo de nuestras propias esperanzas, miedos y deseos. El relato de la caída ahonda en las complejidades de la elección, tanto para los hijos de Dios como para aquellos a quienes eligieron acompañar en su descenso. En un universo donde todo es regido por leyes divinas y un orden establecido, su decisión de cruzar la frontera entre lo celestial y lo terrenal resuena como un eco de rebelión. Cada uno de ellos, dotado de conocimiento y poder, tiene que confrontar no solo sus deseos, sino las repercusiones de su ambición. Existía un reconocimiento tácito de que la fragilidad del ser humano sería a la vez un anhelo ardiente y un recordatorio constante de las limitaciones inherentes a la carne.
Al llegar a la Tierra, se encuentran no con una simple población de mortales, sino con almas repletas de potencial, anhelos y vulnerabilidades. Estos hijos de Dios, al principio maravillados por la simplicidad de la existencia humana, pronto comprenden que la verdadera belleza no radica en la apariencia física, sino en la capacidad de sentir, de desear y, sobre todo, de fallar. La conexión entre los dioses y los mortales se manifiesta en interacciones cargadas de significado, donde una mirada impasible puede ser más poderosa que los más grandiosos actos de magia. Sus visitas a la Tierra no son meros caprichos. Cada encuentro les lleva a reflexionar sobre lo que significa realmente vivir, experimentar y, sobre todo, elegir. Con el paso del tiempo comienzan a reconocer las similitudes y diferencias que los separan de los humanos. Los dioses, al entrelazarse con el destino mortal, descubren que los deseos humanos están plagados de sacrificio. Cada acto de amor, cada momento de pérdida y cada lágrima derramada se convierte en un reflejo de su propia lucha interna, un ciclo incesante de aspiraciones y decepciones que los vincula a esos seres efímeros de carne y hueso. A medida que se integran en la vida terrenal, el significado de su misión se complica. No se trata solo de un ejercicio de poder, sino de aprender a comprender la esencia de la creación misma. A través de los ojos de los mortales, ven sus propias limitaciones, sus propias elecciones de desobediencia no son muy diferentes de las decisiones tomadas por aquellos a quienes contemplan con admiración y compasión. El miedo a lo desconocido invade incluso a los seres de luz, mostrando que la dicha de la libertad viene emparejada con la carga del dolor. En este clima de descubrimiento, la pregunta de la redención también se hace presente. El acto de descender a la tierra es visto por algunos como una forma de justicia, un camino para comprender las luchas de la humanidad. Sin embargo, para otros es una traición a la naturaleza divina, un desafío al orden establecido que podría desatar consecuencias inimaginables. Así, cada paso en la tierra trae consigo la promesa de conocimiento, a la par de la sombra de las repercusiones, pues nada en este mundo es estático, y el desenlace de tal aventura queda colgando en la balanza del destino. En la rica tapestría de la literatura y el arte, la figura de los hijos de Dios se presenta como una chispa que ilumina su entorno con simbolismos profundos y complejos. Uno de los relatos más emblemáticos que refleja esta dualidad es El paraíso perdido, de John Milton, donde la rebelión y la búsqueda del conocimiento se entrelazan con la imagen de seres celestiales que, aunque divinos, comparten un destino profundamente humano. La lucha de Satanás, un hijo de Dios caído, no solo desafía la divinidad, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, el libre albedrío y la condición humana. La ambigüedad moral que permea la obra hace eco de los dilemas contemporáneos, donde lo sublime y lo grotesco se encuentran en un delicado equilibrio. En la poesía romántica, por otro lado, se puede observar cómo la figura de los hijos de Dios se transforma en un símbolo de la búsqueda de lo trascendental. Poetas como William Blake, a través de su visión mística, exploran el choque entre la inocencia y la experiencia, haciendo de estos seres un puente entre lo celestial y lo terrenal. Blake no solo los representa como ideales de pureza, sino que también los asocia con la lucha interna del individuo por encontrar su lugar en un mundo confuso y a menudo hostil. La dualidad de su naturaleza se convierte en una representación del espíritu humano que, a pesar de sus limitaciones, aspira a alcanzar lo divino. El arte visual también ha hecho suyo el tema de los hijos de Dios, ejemplificado por las obras de pintores como Giovanni Battista Tiepolo y su fresco El Paraíso. En estas representaciones, los ángeles y los hijos de Dios flotan en un espacio idílico, sugiriendo no solo un orden divino, sino también la fragilidad de la humanidad al enfrentarse a lo desconocido. A través del uso del color y la luz, estos artistas han sabido plasmar la esencia de una dualidad visiblemente palpable: lo etéreo y lo físico, la esperanza y la desilusión. Los hijos de Dios se convierten en testigos de la historia humana, imbuidos de una paz que a menudo el mundo terrenal no puede ofrecer. Sin embargo, una dimensión más inquietante aparece cuando consideramos la advertencia implícita que acompaña a la imagen de estos seres. La literatura y el arte no solo celebran su existencia, sino que también nos alertan sobre las consecuencias de cruzar límites prohibidos. Autores como Mary Shelley en Frankenstein reimaginan la figura de los hijos de Dios como heraldos de la advertencia sobre el deseo ilimitado del conocimiento humano. Así, la búsqueda de lo divino se convierte en un viaje peligroso, donde la transgresión puede llevar a la ruina. Este diálogo entre lo sagrado y lo mundano, la esperanza y la advertencia, ha dado forma a nuestro entendimiento de la humanidad y la divinidad, permitiendo que la figura de los hijos de Dios no solo perdure a lo largo de los siglos, sino que también se reinterprete continuamente.
La historia que nos cuentan y las preguntas que plantean nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, como un eco eterno de la lucha por comprender los misterios que rodean nuestra vida y nuestro lugar en el cosmos. La interacción entre los hijos de Dios y la humanidad no solo plantea interrogantes sobre su responsabilidad moral, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del libre albedrío. Si consideramos que los seres celestiales tienen un conocimiento superior y una visión más amplia del cosmos, surge una cuestión fundamental. ¿Deberían utilizar ese conocimiento para guiar o intervenir en las decisiones humanas? Mientras algunos argumentan que el libre albedrío es sagrado y debe ser preservado, otros sostienen que en determinadas circunstancias la intervención podría ser necesaria para evitar el sufrimiento y la destrucción. Este dilema encuentra eco en antiguos textos y tradiciones donde se ilustra cómo los dioses han actuado a lo largo de la historia, a menudo con la intención de corregir el rumbo de la humanidad. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos en los que los dioses o seres celestiales han decidido intervenir en tiempo de crisis. Estas intervenciones han sido vistas como actos de benevolencia, aunque muchas veces han traído consigo consecuencias imprevistas. El mito de Prometeo es uno de los relatos más significativos en este sentido. Su acto de desobediencia, al ofrecer el fuego a la humanidad, representa tanto un regalo como una maldición. Esta dualidad también se manifiesta en cómo los hijos de Dios podrían ver su papel en la tierra. Así, la reflexión ética se desdobla en múltiples dimensiones. Las decisiones tomadas por estos seres celestiales no son simples. Cada acción o inacción puede alterar significativamente el curso de la humanidad. Es su deber entonces facilitar un camino hacia el bien. Si deciden hacerlo, surge otra pregunta: ¿qué constituye realmente el bien? La diversidad de creencias y valores morales entre las distintas culturas humanas complica esta cuestión, sugiriendo que un enfoque universal podría ser problemático. La dinámica de la intervención también se convierte en un espejo de las relaciones humanas. En muchas ocasiones, las personas sienten la necesidad de intervenir en los problemas de otros, creyendo que su perspectiva les otorga una especie de autoridad moral. Sin embargo, las buenas intenciones pueden desembocar en resultados desastrosos. Esto introduce la noción de responsabilidad. Si los seres celestiales deben actuar, deben hacerlo con plena conciencia del peso que su intervención conlleva, no solo sobre los que reciben la ayuda, sino también sobre su propio rol en el tejido de la existencia terrenal. Al final, este entramado de ética y moralidad nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de la divinidad. ¿Son los hijos de Dios entes omnipotentes que deciden ignorar la miseria humana? ¿O son guardianes que por un principio de respeto al libre albedrío eligen permanecer al margen, ofreciendo solo su presencia? A medida que la humanidad continúa su viaje a través de la historia, estas preguntas seguirán reverberando, desafiando la percepción del bien y del mal y subrayando la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano. La noción de los hijos de Dios resuena profundamente en las narrativas de muchas tradiciones religiosas, y las formas en que se presentan los ángeles son reflejo de las creencias fundamentales que cada fe sostiene sobre la conexión entre lo divino y la humanidad. En el judaísmo, los ángeles, conocidos como malajim, son seres creados por Dios, cuya principal función es la de mensajeros. No poseen libre albedrío y actúan en estricta obediencia a la voluntad divina. Esta imagen se manifiesta en numerosas historias del Tanaj, donde los ángeles intervienen en la vida de los hombres, llevando mensajes de esperanza, advertencia o guía. La figura de Gabriel, por ejemplo, aparece como un portavoz de Dios, anunciado tanto el juicio como el consuelo. En este contexto, los ángeles no tienen un papel de adoración, sino de servicio, facilitando la comunicación entre Dios y los seres humanos, lo que resulta en un enfoque casi utilitario de lo celestial. En contraste, dentro del cristianismo, la concepción de estos seres se expande significativamente. La interpretación cristiana hace énfasis en la importancia del ángel Gabriel en la anunciación a María y en la naturaleza protectora y guía de los ángeles hacia los fieles. De hecho, en la doctrina cristiana existe una personalización de los ángeles que trasciende su función original, siendo considerados como intercesores que fortalecen la fe y la relación personal con Dios. Este cambio en la percepción también sugiere un sentido de cercanía y de amor divino, donde los ángeles no son solo funcionarios del cielo, sino amigos y guías espirituales. Un concepto que resuena con la idea de que todos pueden ser hijos de Dios a través de la gracia. El Islam, por su parte, introduce un aspecto único al considerar la creación de seres de luz como los ángeles, que no solo son mensajeros,
sino también guardianes, escritores de las acciones humanas y portadores de fuerzas divinas. En la tradición islámica, los ángeles no tienen libre albedrío y, como en el judaísmo, actúan en completa sumisión a Alá. La figura de Jibril, el equivalente a Gabriel, toma un papel preponderante, siendo el mediador del mensaje sagrado del Corán. La existencia de ángeles en el Islam enfatiza una jerarquía celestial donde cada ángel tiene una función específica, reflejando el orden divino en la creación, lo que a su vez resalta la significancia de las acciones humanas y la omnipresencia de lo divino en el día a día. A través de estas perspectivas, la figura de los hijos de Dios se transforma en un símbolo que atraviesa las fronteras de las tradiciones religiosas. La manera en que se interpretan los ángeles revela no solo la naturaleza de lo divino, sino también las expectativas de la humanidad hacia la intervención celestial en las vidas cotidianas. Esto invita a una reflexión profunda sobre cómo cada tradición busca comprender su lugar en el vasto cosmos, alineándose con fuerzas más allá de lo terrenal, en la búsqueda de significado y propósito en la existencia. La riqueza de estas creencias teje una narrativa que invita a los creyentes a explorar las dimensiones de lo espiritual, reafirmando así la conexión entre lo humano y lo divino. En la actualidad, nuestro entorno está impregnado de dudas y crisis que afectan tanto la esfera espiritual como la ética. Vivimos en un mundo donde la búsqueda de significado a menudo coincide con realidades materiales y prácticas cotidianas que nos alejan de una conexión más profunda con lo divino. En este contexto de desconexión, la figura de los hijos de Dios se erige como un símbolo de esperanza y guía. Este concepto, que trasciende tiempo y cultura, nos ofrece una lente a través de la cual podemos examinar nuestras inquietudes más profundas relacionadas con la existencia. La narrativa de los hijos de Dios nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza de la humanidad. En una época donde el individuo tiende a ser visto como una isla, desconectado del tejido social y espiritual del universo, las historias sobre estas entidades etéreas nos recuerdan la interconexión que subyace en nuestra existencia. Estas figuras, por su origen divino y su relación con la humanidad, nos invitan a explorar el significado del sacrificio, la generosidad y el amor incondicional. A través de sus acciones y su conexión con lo trascendental, encontramos pautas sencillas que pueden iluminar nuestro camino en tiempos de confusión. El diálogo terreno entre lo humano y lo divino, ejemplificado en los hijos de Dios, nos alienta a reconsiderar nuestras conexiones con el mundo que nos rodea. En medio de una crisis de identidad y significado que afecta a sociedades enteras, estos relatos nos alientan a mirar hacia adentro, hacia nuestras propias luchas y anhelos. A menudo, las brechas éticas que observamos en nuestro entorno son también reflejos de un desarraigo espiritual. La desconexión que sentimos puede ser, en gran medida, el resultado de separarnos de nuestra esencia más pura. La relevancia contemporánea de estas narrativas no radica únicamente en lo que ofrecen, sino en lo que nos exigen. Nos instan a actuar de forma consciente, a fortalecer nuestra empatía y a cultivar un sentido de comunidad y responsabilidad. A medida que enfrentamos desafíos globales, desde la crisis medioambiental hasta las desigualdades sociales, el legado de los hijos de Dios resuena con fuerza, pues su mensaje de unidad y amor trasciende fronteras e ideologías. Nos anima a colaborar en la construcción de un mundo más justo y compasivo. En un momento histórico donde las respuestas parecen evadirse, el redescubrimiento de estas figuras icónicas puede actuar como un faro en la oscuridad. Las imágenes de seres de luz que buscan guiar a la humanidad nos recuerdan que somos parte de un ciclo más amplio, donde nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de nuestro tiempo y espacio. Reflexionar sobre el papel de los hijos de Dios en nuestra realidad actual puede abrir caminos hacia una nueva comprensión de la ética y la espiritualidad, motivándonos a ser los agentes del cambio que el mundo necesita. La idea de los hijos de Dios se encuentra en el cruce de la ética, la metafísica y la teología, un crisol de preocupaciones que han persistido a lo largo de la historia del pensamiento humano. Los filósofos, desde Platón hasta Kierkegaard, han salido de sus cómodas cátedras para adentrarse en el complicado y a menudo aterrador paisaje de lo celestial y lo humano. En su búsqueda, muchos se han encontrado confrontados con la pregunta de cómo los hijos de Dios, ya sean representaciones mitológicas o manifestaciones metafísicas, influencian la comprensión de la moralidad y el sentido de la existencia. A medida que los pensadores han transitado por este camino, han observado que la noción de seres superiores añade una capa de complejidad a la moralidad humana. No se trata simplemente de la dicotomía entre el bien y el mal. Aquí se introduce una dimensión trascendente que eleva las consideraciones éticas más allá de lo meramente convencional.
Platón, en su alegoría de la caverna, sugiere que los humanos están atrapados en percepciones distorsionadas de la realidad. Con la idea de los hijos de Dios como faros de iluminación, puede surgir la esperanza de un despertar hacia una moral más elevada y un sentido más profundo. Sin embargo, esta esperanza no viene sin sus complicaciones. La presencia de seres que representan lo divino puede dar lugar a un problema de desigualdad moral. Si unos seres son considerados superiores, ¿qué implicaciones tiene esto sobre las acciones y elecciones humanas? Se erigen prescripciones que podrían hacer que la moralidad sea vista como meramente reflejo de un orden superior, lo que podría llevar a una falta de responsabilidad individual. Aquí, Kant podría argumentar que, aunque la ley moral se refleja a través de estos hijos, la voluntad autónoma del individuo debe prevalecer. El desafío consiste entonces en equilibrar el reconocimiento de lo divino con el deber moral individual. Además, los análisis críticos de textos sagrados han dejado ver que la figura de los hijos de Dios puede servir como espejo y como guía. En las lecturas de la Biblia o el Corán se encuentran constantes referencias a estos seres que sirven como modelos de virtudes y valores, a la vez que representan aspiraciones inalcanzables para el hombre común. Esta dualidad puede provocar una crisis existencial. El deseo de imitar lo divino choca con la realidad de nuestras limitaciones humanas. ¿Cómo puede el hombre, con todas sus falencias, aspirar a ser un hijo de Dios? En medio de esta tensión se halla la búsqueda del significado de la vida, esa constante interrogante platónica. ¿Son los hijos de Dios una respuesta a la angustia humana? Tal vez su existencia normativa intenta motivar a la humanidad a encontrar su propio camino. Al definir lo que es divino, se nos invita a redefinir lo que es humano, a repensar los estándares de la moral y la ética de acuerdo a esos ideales elevados. La existencia de los hijos de Dios, aunque aparentemente distante, continúa siendo un faro que guía la moralidad de todos aquellos que buscan una trascendencia más allá de su condición terrenal. A medida que nos adentramos en las reflexiones finales y un llamado a la acción, es esencial considerar cómo estas antiguas narrativas acerca de los hijos de Dios continúan resonando en nuestra vida contemporánea. La historia de su interacción con la humanidad desde la creación hasta los tiempos más actuales nos ofrece no solo una comprensión de nuestro pasado, sino también una perspectiva enriquecedora sobre nuestro propósito en este mundo. Existe un hilo conductor entre las antiguas enseñanzas y nuestro tiempo presente, que nos invita a explorar las verdades que han perdurado a través de los siglos. El legado de los hijos de Dios se siente en cada rincón de nuestra existencia. Han sido los custodios de conocimiento, guiando a la humanidad en su camino a través de las etapas más oscuras de la historia. Desde las enseñanzas moralizantes que susurran en las páginas de los textos sagrados hasta los místicos que han buscado la verdad a través de la experiencia espiritual, cada figura ha dejado una huella indeleble en nuestra comprensión colectiva. Es esa conexión profunda con lo divino lo que invita a cada uno de nosotros a mirar hacia adentro y cuestionar nuestro lugar en el universo. La exploración de estos temas no es meramente académica, es más bien una invitación a cruzar el puente entre el conocimiento y la experiencia. La filosofía nos ofrece marcos para comprender la existencia, mientras que la espiritualidad nos brinda la herramienta para vivenciar esa comprensión. Cuando reflexionamos sobre la influencia de los hijos de Dios, no solo estamos hablando de una historia lejana, sino de un llamado a la acción que resuena en el corazón de cada buscador de la verdad. Es un eco que nos insta a desarrollar nuestra propia espiritualidad, a hacernos preguntas desafiantes sobre la naturaleza de la vida y a comprometernos con la búsqueda de un propósito más elevado. Nuestra invitación a suscribirte a nuestro canal es, en este contexto, más que una mera solicitud. Es una apertura a nuevas posibilidades. Cada video, cada charla, cada reflexión se convierte en un espacio donde podemos reunirnos para compartir, aprender y crecer juntos. Imagina un lugar donde las preguntas profundas encuentren respuesta y donde las dudas se transformen en entendimiento. Este viaje se alimenta de la curiosidad y la pasión por descubrir lo oculto, lo sagrado y lo significativo en nuestras vidas. Un mundo lleno de misterio y significado aguarda al final de esta travesía, y la historia de los hijos de Dios puede ser nuestra brújula. Al seguir este camino, no solo conectamos con nuestras raíces, sino que también forjamos un nuevo futuro. Un futuro que no es solo nuestro, sino el legado que compartiremos con los que vendrán después de nosotros. Así que te invitamos a unirte, a
indagar en lo desconocido y a dejar que las antiguas historias se conviertan en las luces que guiarán nuestro viaje hacia adelante. La exploración de nuestra herencia espiritual, la conexión con lo divino y el entendimiento de nuestro papel en esta vasta red de existencias nos llama a todos. Te esperamos para este emocionante viaje en conjunto, donde cada paso que demos juntos puede ser el inicio de un nuevo descubrimiento.